Gracias, Rodrigo. Siempre un placer. Agradezco la invitación, volver a alma mater, a pesar de estar en la vera vuelta de la conferencia. Estudié aquí en la Universidad Católica, así que siempre es bonito volver. Bueno, durante esta media hora vamos a hablar brevemente acerca de estos temas asociados a lo que es la detección de anomalías y predicción de vida útil de equipo, basado en minería de datos. La idea de minería de datos yo creo que ya la tienen más o menos internalizada. Y modelos probabilísticos. Hay mucha matemática detrás de esto, pero voy a tratar de simplificarlo a los conceptos, que yo creo que lo más importante que tiene que quedar en la retina, las transparencias entiendo que quedan disponibles para todos, si hay mayores dudas o referencias a los técnicos. Así es que la estructura de la presentación, primero motivar un poco el concepto de PHM, Prognostics and Health Management, hemos escuchado al respecto, y cómo esto se vincula con lo que es la supervisión de procesos, Process Monitoring. En particular hay que recordar que cuando hablamos de supervisión, generalmente estamos tratando de comparar respecto a algo, ¿no? Un patrón de operación deseado, y en ese sentido hay distintos tipos de modelos que se utilizan. Hay modelos que son empíricos, otros que son basados en conocimiento, otros que son un poco más analíticos, y en general voy a tratar de nombrar algunos elementos específicos que me parecen que son interesantes de considerar. Y posteriormente vamos a focalizarnos en aplicaciones en métodos secuenciales de Monte Carlo, también conocidos como filtros de partículas, para lo que es el problema de detección y aislamiento de fallas, así como el de predicción. Solamente para resumir, una de las grandes virtudes de este tipo de métodos es que nos da información respecto al rango de incertidumbre directamente como parte del algoritmo. Así es que, como motivación, el tema PHM es bastante transversal. De hecho, hay unas ilustraciones de trípticos generados por el Centro de Investigación NASA Ames, el Centro de Excelencia en Pronóstico, que está dirigido por el Dr. Kyle Gerber. Y muestra un poco el impacto que este tipo de metodología está teniendo y la inercia que está de alguna manera verificándose en otras latitudes respecto a este tipo de temática, no solo en empresas de rubro minero o de generación, sino que también dentro de lo que son, por ejemplo, planificaciones de operaciones espaciales, etc. ¿Cuál es la idea de PHM? Bueno, como se mencionaba en la mañana, hay una analogía directa entre un enfermo que está en un hospital, en una clínica, al cual necesitamos practicar una serie de exámenes para investigar cuál es su estado de salud. Y ese es el término de Health Management que está involucrado al respecto. En un sistema, por así decirlo, lazo cerrado, yo también soy constructivista, así que me gusta ver las cosas en lazo cerrado, ustedes pueden verificar cuál es el aporte de módulos de PHM. Si quieren tomar decisiones y planificar en un mediano horizonte, considerando distintos costos y acciones que deberían tomar de acuerdo a las condiciones de operación del proceso y el estado de salud del proceso, necesitan necesariamente información respecto a qué está sucediendo en él. Y es ahí donde PHM entra, entregando información acerca de cuáles son los modos que están presentes de operación o de falla, no necesariamente falla, y qué va a pasar en el futuro si es que detecto alguna condición, cuándo esa condición se va a hacer crítica y cuándo yo necesito de alguna manera intervenir. Hay una relación directa entre lo que es control reconfigurable en ese sentido, con la diferencia de que aquí estamos tratando de incorporar funciones objetivos que tienen mayores plazos involucrados en el proceso de optimización. Así es que, siempre teniendo en mente para qué vamos a usar PHM, porque a veces se olvida eso, tenemos que tomar decisiones y tenemos que movernos entre distintos estados de operación. Muchas veces vamos a optar por una operación degradada del sistema. Sabemos que existe una falla, pero aún es posible operar con el sistema, y otras veces es necesario ir a un fail-safe mode, que es básicamente parar la operación porque es demasiado crítico y se pone en riesgo la estabilidad del sistema o de una misión en particular. Así es que, yendo un poquito más al grano, cuando hablamos de supervisión del proceso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay básicamente dos grandes elementos, cada uno tiene sus distintas categorizaciones para eso, pero por ahora vamos a focalizarnos en lo que es el diagnóstico de fallas, y cuando hablamos de diagnóstico estamos involucrando lo que es FDI, detección de fallas y aislamiento de las fallas, y también la identificación de las fallas, que tiene relación con ver qué tan severa es la condición detectada. Y además tenemos lo que es el pronóstico, que involucra tratar de estimar cuál es la vida útil remanente de un equipo o de un sistema. Ahora, evidentemente, antes de hablar de intervención tenemos que aclarar qué está sucediendo en la planta, y es por eso que la supervisión del proceso es un elemento
clave. Los enfoques que usualmente se utilizan, hay enfoques empíricos que tratan de recopilar información de la data histórica, etcétera, que hay dentro de la planta, y ahí hay una serie de métodos que tratan de establecer un patrón, una referencia con la cual me puedo comparar. Y ahí tenemos análisis de componentes principales, de componentes independientes, tenemos discriminante Fisher metido de por medio, ¿cierto? Si queremos hacer modelos PLS, Partial Least Squares, algunos deben haber escuchado respecto de eso anteriormente. En general estamos tratando de buscar correlaciones, ya sea espaciales, variables o temporales, hechos que suceden en algún instante de tiempo y que afectan lo que sucede después. Posteriormente tenemos otros enfoques que tratan de considerar la fenomenología del proceso. Tratamos de hablar de observadores en ese caso, hay ecuaciones dinámicas que tratan de relacionar cómo los estados evolucionan en el tiempo y debemos tener en ese caso herramientas adecuadas para el tratamiento de dichos modelos y que nos entreguen lo que necesitamos, que es información respecto a lo que está sucediendo, más allá de la matemática, eso es lo que nos interesa, la información. Y en el fondo siempre el concepto es el mismo, el modelo nos dirá algo, estamos observando otra cosa en el proceso, hay una diferencia, ¿a qué se debe esa diferencia? Esa es la consulta siempre. Hay otros métodos basados en conocimiento que tratan de incorporar, por ejemplo, lo que el operador usualmente hace cuando verifica ciertos síntomas en el proceso, y ahí tenemos Fuzzy Logic, por ejemplo, de lógica difusa como uno de los típicos enfoques que se utilizan, Self-Organizing Maps, etc. Así es que vamos a tratar de revisar algunos elementos, solamente media hora, no hay mucho tiempo para todo, pero antes de entrar en detalle me gustaría sí dejar un mensaje, qué modelo usar, qué tipo de enfoque utilizar, y bueno, depende mucho de qué tipo de datos y cuán confiables son. En general tenemos una variedad de casos, pero podemos pensar en una posición en la cual tenemos muchos datos, pero no tengo mucho conocimiento acerca del proceso en sí, más bien una caja negra. Y en ese caso tal vez los modelos empíricos sean la mejor opción. Por el contrario, si sí conozco lo que está sucediendo dentro del sistema, aunque tenga pocos datos, modelos basados en los primeros principios, first principles, y modelos fenomenológicos podrían ser la opción más adecuada. Entre medio hay toda una variante de opciones. Evidentemente, si no tengo conocimiento acerca del proceso y además no tengo datos, la verdad que estoy en problema. Así que la opción depende mucho y es dependiente de la aplicación en la cual esté trabajando. ¿Cuáles son los primeros elementos que hay que considerar cuando se habla de ver que también estamos, cuál es el estado de salud, un proceso? Bueno, los primeros esfuerzos iban dentro de lo que es el control estadístico proceso, que es en el fondo ver, mire, una variable, yo quiero darle ciertos rangos de operación y si supera unos umbrales, entonces es una alarma y una situación a considerar. Evidentemente este enfoque tiene la gran debilidad de que los procesos tenemos muchas variables, que estas variables están correlacionadas y que más que un rango de operación para cada variable, lo que me interesa es que la relación que exista entre las variables que yo estoy monitoreando se mantenga en el tiempo, y si ha cambiado tratar de detectar por qué. Es muy fácil encontrar ejemplos donde dos variables se mantienen dentro de rangos definidos pero donde su relación cambia. Y si yo simplemente superviso el proceso con rangos individuales para cada una de las señales, no voy a ser capaz de detectar ese tipo de situaciones. Sin embargo, siempre es bueno tener algunos conceptos en mente. Evidentemente la idea, cuando yo trato de estimar, es siempre obtener un número. Y ese número muchas veces se asocia al valor esperado, ya sea de un parámetro, ya sea del tiempo de vida útil remanente, etc. Pero hay otro concepto, el concepto de incertidumbre, que debe estar de alguna manera internalizado en los procesos de PHM, porque en el fondo nos dice qué tan representativo es el valor esperado de lo que va a suceder en el proceso. Si tenemos una gaussiana perfecta y yo estoy tratando de estimar el tiempo de vida útil, el valor esperado implica que con un 50% de probabilidad el proceso puede haber fallado ya, y eso no es bueno. Me gustaría tratar de encontrar otro tipo de información, por ejemplo, cuando el proceso con un 5% de probabilidad podría fallar. ¿Se fijan? Y eso no necesariamente corresponde al valor esperado. Así es que en ese sentido vale la pena recalcar este tipo de conceptos. Lo otro es que muchas veces uno se inclina por operadores sencillos como la media. Tomamos una ventana móvil, analizamos esta ventana móvil, pero a veces, sobre todo cuando tenemos sensores que están propensos a tener outliers, la media móvil puede ser brutalmente afectada por condiciones de errores en las mediciones. Y a lo mejor la mediana es una mejor opción, porque la mediana ordena los datos de mayor a menor, y si yo tengo 30 valores en el orden de 0.1 y un valor en el orden de 10.000,
la mediana, que es ordenarlo de mayor a menor y tomar el del medio, no va a variar mucho, mientras que la media sí va a variar fuertemente. Detalles como esos, insisto, de estadística, por así decirlo, clásica, igual son necesarios de considerar en sistemas más complejos. Cuando tomamos un paso hacia el frente y decimos, bueno, tenemos un sistema que es multivariable, donde hay correlaciones entre medios y queremos tratar de supervisarlo, lo siguiente que sigue en la línea de desarrollo, por así decirlo, es PCA, análisis de componentes principales. La idea de PCA es básicamente establecer cuáles son los rangos de variabilidad del proceso y considerar de que los datos de dicho proceso, por muchas variables que yo esté supervisando en forma simultánea, conforman, por así decirlo, una nube de puntos que yo trato de englobar con algún elipsoide. Ahora ese elipsoide puede ser como una pelota de rugby o puede ser como un frisbee. Depende de qué tan variante sea, cuál es la variabilidad que exista dentro del proceso. Y la idea de PCA es justamente establecer si necesito una pelota de rugby o un frisbee para representar la incertidumbre que existe y determinar si yo me estoy alejando de un punto de operación determinado simplemente con una distancia hacia el centro de ese elipsoide. Ahora, el concepto de variabilidad, si bien es bastante útil a la hora de establecer correlaciones, las estructuras de correlaciones dentro del proceso y por ende tratar de relacionar un síntoma con un grupo de variables del proceso que estén siendo modificadas o afectadas de manera conjunta, se queda un poco corto cuando trato de explicar, porque explicabilidad no necesariamente está asociada a variabilidad. Puede haber señales que varían mucho, pero una de ellas no está explicando nada de la otra. Entonces el enfoque PCA, cuando se utiliza, tiene que tenerse el cuidado particular de no tratar de estar haciendo un modelo de entrada-salida que trate de incorporar solamente la variabilidad como el factor determinante para la elección de las variables que estarían siendo de alguna manera supervisadas en tiempo real. Sin embargo, es una herramienta poderosa y es interesante, siempre es bueno hacer un análisis PCA antes de seguir en aguas arriba en lo que es la jerarquía de análisis, porque se pueden sacar conclusiones interesantes respecto a la estructura de correlación del proceso y eso puede alimentar modelos un poquito más complejos después. Hay algunos ejemplos en procesos mineros que pueden encontrar en distintas publicaciones y en ese sentido hay bastante material y los invito a interiorizarse de ese tipo de herramientas. Cuando ahora tratamos de hacer explicabilidad, tratamos de hacer un modelo, tengo variables de entrada y variables de salida, bueno, aparece toda una gama de situaciones en las cuales yo puedo tratar de establecer estas relaciones vía una caja negra o vía alguna estructura un poquito más determinada del proceso que incorpore conocimiento fenomenológico. Muchas veces se habla de modelos dinámicos, otras veces de sensores virtuales. Existen, si bien desde el punto de vista analítico son pocas las diferencias, desde el punto de vista conceptual sí las hay. Si yo tengo un sistema y este sistema está siendo muestreado en tiempo real, yo no puedo considerar el hecho de que una variable dependa del valor que tiene otra variable en el mismo instante de tiempo. Lo usual es que la variable sea afectada y dicho efecto se revise al menos en la siguiente muestra. Entonces, cuando tengo un modelo dinámico donde las variables de salida dependen de las entradas en el mismo momento, tengo un problema de causalidad. De hecho, ese es un modelo que no es causal y si trato de usar ese modelo para predicción a largo plazo voy a caer en una falacia.